Buenas tardes. Bueno, disculpas por tener que adelantar la conferencia, pero ayer en la tarde nos avisaron que adelantaban el vuelo hacia la ciudad de Pereira. Entonces, la idea que vamos a discutir o comentar son en los siguientes minutos: anemia y deficiencia de hierro, insuficiencia cardíaca. No tengo ningún conflicto de intereses para esta conferencia. Recordemos entonces que la anemia, por definición de la OMS, las mujeres se define como una hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro y en hombres una hemoglobina por debajo de 13 gramos por decilitro. La etiología de la anemia es multifactorial y la principal causa es la deficiencia de hierro. Tanto la anemia como la deficiencia de hierro en los pacientes con insuficiencia cardíaca, vamos a mirar que está relacionada con un mal pronóstico asociado a menor supervivencia, a mayores tasas de hospitalización, peor clase funcional y peor calidad de vida. Y la incidencia, tanto la anemia como la deficiencia de hierro, aumenta con la edad, con la progresión de la insuficiencia cardíaca y con el deterioro de la función renal. Algunos datos: recordemos entonces que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen muchas comorbilidades y una de las más frecuentes es la anemia. Tanto en pacientes mayores de 65 años como menores de 65 años, la anemia más o menos está presente más o menos en un 50% de los pacientes. Y cuando revisamos también el paciente con deficiencia de hierro con o sin anemia, también tiene una prevalencia alta. Es el paciente que tiene deficiencia de hierro con anemia, casi un 60%, sin anemia alrededor de un 45%, y cuando miramos el paciente global de déficit de hierro, casi un 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan déficit de hierro. La anemia también está relacionado, como les mencionaba, con mortalidad y también con la severidad de la insuficiencia cardíaca. A mayor severidad de la insuficiencia cardíaca definida por la clase funcional, pues va a haber un mayor porcentaje de anemia. Por ejemplo, los pacientes con clase funcional 1 tienen un 9% de anemia, mientras los pacientes con clase funcional 4 pueden alcanzar casi hasta un 80% la prevalencia de anemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El déficit de hierro es la principal causa de la anemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca, siendo responsable de un 73%, seguido ya por una anemia por enfermedad crónica. Cuando miramos la deficiencia de hierro asociada o no a anemia de acuerdo a la clase funcional, también tiene una relación parecida a la anemia. Estos son pacientes con clase funcional 1, lo que está aquí en color café es pacientes que no tienen déficit de hierro ni anemia. En zapote no tienen déficit de hierro pero sí anemia. En amarillo tienen deficiencia de hierro, no anemia, y que está en verde es lo que tiene tanto déficit de hierro como anemia. Entonces, los pacientes con clase funcional 1, vemos que el mayor porcentaje pues, no presentan ni déficit de hierro ni anemia, mientras que los pacientes, a medida que va avanzando la clase funcional, la aparición de déficit de hierro asociado con anemia es mayor, igualmente la aparición del déficit de hierro que está relacionado con lo que mencionamos anteriormente. También hay algunos subgrupos también en esos pacientes con insuficiencia cardíaca que también es más frecuente. En promedio, la prevalencia de déficit de hierro en los pacientes con insuficiencia cardíaca es un 37%, es más frecuente en mujeres, hasta un 52%. Como hemos mencionado, a mayor severidad de la insuficiencia cardíaca definida por la clase funcional es más frecuente, hasta casi un 43% en clase funcional 3 o 4. Cuando miramos los niveles de NT-proBNP, a mayores niveles también es mayor la frecuencia del déficit de hierro. Igualmente, cuando los efectos inflamatorios manifestados por una proteína C reactiva, a mayor valor, también mayor es la prevalencia de déficit de hierro, o sea que está directamente relacionada con la progresión de la insuficiencia cardíaca. Con respecto a la distribución del hierro en el cuerpo, hay tres compartimentos: un hierro activo que está circulante, un hierro de transporte y un hierro de depósito, ubicado principalmente a nivel del hígado y el sistema auricular endotelial. El hierro activo, la mayoría está en hemoglobina, 65%, también un porcentaje de mioglobina y en enzimas. El hierro de transporte está representado por la transferrina, un porcentaje mínimo de 0,1 a 0,2%, y el hierro de depósito, principalmente por ferritina, en un 20%. Igual, de acuerdo a las necesidades del organismo, estos niveles de hierro se van comunicando de un sitio a otro y para mantener la homeostasis en el organismo. Entonces, hay diferentes mecanismos implicados en el déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca, y recordemos que hay déficit de hierro, como vamos a mirar, funcional o absoluto. El absoluto está relacionado con un déficit de los depósitos de hierro, principalmente, como les mencionaba, en el hígado o en el sistema reticular endoplasmático, y a nivel funcional los depósitos son normales, pero lo que está disminuido es la disponibilidad del hierro a nivel de la circulación, generalmente por inflamación.
intervienen entonces las citoquinas, la interleuquina 1, interleuquina 2, 6, el factor de necrosis tumoral, y hay un aumento de la hepcidina, que es una hormona peptídica originada en el hígado, es un relatante de fase inflamatoria, generalmente se libera cuando hay procesos inflamatorios, procesos infecciosos, está directamente relacionado entonces con el metabolismo del hierro, disminuye la liberación del hierro, y eso es lo que explica por qué hay una disminución del hierro en estos procesos inflamatorios y en ese déficit funcional. Hola. Las otras causas de déficit absoluto son las pérdidas, como son, por ejemplo, el uso de antiagregante, anticoagulación, AINES o sangrados digestivos, la mala absorción, que generalmente explicado por un flujo esplánico disminuido, edema de la pared a nivel intestinal, fármacos como los antiácidos, inflamación, nuevamente aparece la hepcidina, déficit de aporte por una pérdida de apetito o malnutrición, o aumento de las necesidades del organismo por un catabolismo aumentado, y eso va a llevar entonces a un déficit absoluto del hierro. Las consecuencias entonces del déficit de hierro ocurren a diferentes tipos, no solamente está, digamos, relacionado pues con la producción de anemia, sino que recordemos que el hierro es importante, sobre todo en las células con alto potencial mitógeno y alta demanda energética, entonces se va a comprometer las células musculares esqueléticas y las células cardíacas, entonces a nivel celular una deficiencia energética, daño mitocondrial, disfunción enzimática, anomalías proteicas, apoptosis, hay una pérdida de la eficacia a nivel cardíaco, remodelado anómalo, pérdida de la fuerza de contractilidad, por ejemplo, y también a nivel del paciente, pues una menor capacidad funcional, está relacionado con el deterioro cognitivo y con aumento de la mortalidad y la morbilidad. Entonces, como les mencionaba, entonces, el déficit de hierro está relacionado con aumento de la mortalidad. Es un estudio con pacientes con fracción de eyección reducida en que compararon si presentaban una deficiencia de hierro. En azul están los pacientes que no tenían deficiencia de hierro con una sobrevida del 66%, un seguimiento de 3 años, y al compararlo con los pacientes que sí tenían deficiencia de hierro, que tenían una supervivencia de 53%, pero una diferencia estadísticamente significativa, o sea que definitivamente el déficit de hierro aumenta la mortalidad en estos pacientes. Otro estudio que muestran también exactamente igual, los pacientes sin deficiencia de hierro tenían una mejor tasa de supervivencia, y esto también está relacionado con la presencia o no de anemia, en los cuales en estos 4 grupos, en los pacientes que tenían deficiencia de hierro con o sin anemia, obviamente que el de mejor tasa de supervivencia era el paciente que no tenía deficiencia de hierro y no tenía anemia, y el de peor tasa de supervivencia el paciente que tenía tanto déficit de hierro como anemia. Con respecto al diagnóstico y clasificación del déficit de hierro, estas son las recomendaciones que están en la guía de la Sociedad Europea, en la cual se recomienda que a todo paciente en la evaluación inicial, en un paciente con insuficiencia cardíaca, se deben realizar estos estudios básicos, y entre esos está entonces el perfil del metabolismo del hierro, que es básicamente ferritina y saturación de transferrina, con un nivel de evidencia 1C. Entonces, como les mencionaba, entonces el diagnóstico entonces de déficit de hierro se hace ya sea absoluto o funcional. Entonces, nuevamente, el absoluto es cuando hay una disminución de los depósitos de hierro a nivel del hígado y el sistema fagocítico mononuclear del vaso, mientras que en el funcional los depósitos son normales, pero lo que hay es un aporte inadecuado o una liberación inadecuada del hierro para suplir la demanda en los tejidos. Las causas del déficit de hierro absoluto es una ingesta insuficiente de hierro en la dieta, un aumento de las demandas de hierro, absorción gastrointestinal insuficiente, sangrado crónico, interacciones farmacológicas. En la parte funcional, básicamente es debido a una actividad proinflamatoria con una sobreproducción, como les mencionaba, de la hepcidina, que va a disminuir la liberación de hierro. Los marcadores entonces de un déficit de hierro absoluto es una saturación de transferrina menor de 20%, con una ferritina sérica disminuida menor de 100 microgramos por decilitro, y mientras que el déficit de hierro funcional se define entonces con una saturación de transferrina menor del 20%, pero la ferritina sérica está normal o inclusive puede estar elevada. Entonces, estos son los valores que hay que recordar para hacer el diagnóstico entonces de un déficit funcional de hierro o un déficit absoluto de hierro, de acuerdo como esté la saturación de transferrina o los niveles de ferritina. Este es el algoritmo diagnóstico del déficit de hierro. Tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca con crisis funcional 2 a 4, o sea, sintomático. Hacemos la historia clínica como siempre, completa, el examen físico, y solicitamos el estudio básico del metabolismo del hierro, conformado por un cuadro hemático, ferritina y saturación de transferrina.
Entonces vamos a tener entonces que en el primer grupo entonces va a tener una disminución de la transferrina, de la saturación de transferrina en un menor del 20%, entonces vamos a mirar los niveles de ferritina. Si la ferritina es mayor de 800 microgramos por litro, no tiene déficit de hierro. Si la ferritina está entre 300 y 800, podemos recurrir a tomar un receptor soluble de transferrina. Si no está alto, no tiene déficit de hierro. Si está elevado, si lo consideramos con déficit de hierro, y si la ferritina está por debajo de 300, pues definitivamente tiene un déficit de hierro. En el otro lado está la saturación de transferrina, que si es mayor del 20%, medimos la ferritina, si es menor de 100 microgramos por litro, tiene déficit de hierro, pero si la ferritina es mayor de 100 microgramos por litro, pues no tiene déficit de hierro, y de acuerdo a esto, pues el paciente va a requerir tratamiento para el déficit de hierro. Entonces, ya vimos que en toda evaluación inicial de un paciente con insuficiencia cardíaca debemos realizar el estudio del perfil de metabolismo del hierro básico, pero también es la duda que cada cuánto se debe realizar ese seguimiento. Entonces, digamos que lo recomendable es realizarlo en forma sistemática una vez al año, siempre que haya progresión de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, o sea, si el paciente empeora su clase funcional, deberíamos también hacer en ese momento un nuevo perfil del hierro. Si observamos si estamos haciendo algún tipo de seguimiento con péptidos y los péptidos natriuréticos se elevan o hacemos un ecocardiograma en la disminución de la presión de eyección, también deberíamos hacer en ese momento un análisis del metabolismo del hierro, y con la presencia de anemia también se debe complementar ese estudio. Entonces, digamos que esta es la recomendación de cada cuánto se deberían hacer el seguimiento del metabolismo del hierro. Con respecto al tratamiento, en el inicio del tratamiento el déficit de hierro debe ser lo más precoz posible. Esto, digamos que está relacionado con evitar los ingresos hospitalarios con mejoría de la capacidad funcional del paciente, y se recomienda en todo paciente que presente síntomas a pesar del manejo óptimo para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En los pacientes que están asintomáticos, solamente se debe considerar la corrección del déficit de hierro cuando está asociado a anemia. El beneficio, digamos que no está, el beneficio del tratamiento está claro en los pacientes con fracción de eyección reducida, pero no está claro en los pacientes con fracción de eyección conservada, pero de todas maneras también se recomienda hacer el estudio del déficit de hierro en estos pacientes, y en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con enfermedad renal crónica y anemia y reingresos por insuficiencia cardíaca, también tienen beneficio con esta terapia. Esta es la recomendación entonces de la Sociedad Europea de Cardiología con respecto al déficit de hierro. Digamos que ellos recomiendan considerar la administración de hierro carboximaltosa a todos los pacientes sintomáticos con fracción de eyección reducida y déficit de hierro, definido, como ya lo hemos mencionado, con una ferritina menor de 100 microgramos por litro, o una ferritina que esté entre 100 y 299 microgramos por litro, más una saturación de transferrina menor del 20%. Esto con el fin de aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca, mejorar la capacidad de ejercicio y la calidad de vida, y este es el nivel de evidencia 2AA. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? ¿Por vía oral o por vía intravenoso? Entonces, ya sabemos que conocemos que el hierro oral tiene muchas limitaciones, es mal tolerado desde el punto de vista digestivo, tiene una absorción errática, se absorbe muy mal a nivel intestinal y su efecto es mucho más lento. La evidencia científica es limitada y los resultados son inferiores frente al hierro parenteral. Entonces, definitivamente se debe corregir con hierro parenteral, que es más eficaz que las preparaciones de hierro oral con respecto a la corrección de anemia y de la ferropenia, y se dispone de diferentes presentaciones. Con base cómo se hacen las recomendaciones de cuál hierro utilizar, la dosis y esto, entonces, o en qué está fundamentada esta recomendación. Estos son experimentos clínicos. Vamos a revisar los dos clásicos, como es el FIRE-HF, en el cual entonces se tomaron 459 pacientes. Los criterios de inclusión fueron pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si tenían clase funcional 2, se exigía una fracción de eyección por debajo del 40%, si eran más sintomáticos con una clase funcional 3, la fracción de eyección era menor o igual a 45%, además deberían de tener déficit de hierro ya con la definición que ya conocemos, y el nivel de hemoglobina entre 9,5 y 13,5. Se excluyeron pacientes con hipertensión arterial no controlada, con otra enfermedad cardíaca clínicamente significativa, con inflamación o deterioro clínico significativo de la función hepática o renal. Entonces se le autorizaron a recibir hierro intravenoso, carboximaltosa o placebo,
200 miligramos cada semana durante 4 semanas y una vez se completaban los niveles de hierro, se seguía con una administración cada 4 semanas hasta completar el tiempo de seguimiento, que fueron 24 semanas. El punto final primario fue una autoevaluación global del paciente con respecto a la mejoría clínica y valorar la clase funcional de acuerdo a la NIHAP a la semana 24. Los puntos finales secundarios fueron la distancia de caminata en la prueba de 6 minutos y las escalas de calidad de vida. Además, también se valoró la seguridad a la semana 26. Los resultados en este estudio, con respecto a la puntuación de la autoevaluación global del paciente, a la semana 24, lo que está como morado es los que recibieron el hierro, lo que está en azul claro son los que recibieron placebo, y se puede observar entonces que hubo una mejoría con respecto a la sensación que sentía el paciente con respecto a su mejoría de su calidad de vida, de su capacidad funcional. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que reciben hierro están en el grupo de una gran mejoría, moderada mejoría, mientras que los pacientes que recibieron placebo permanecieron sobre todo sin cambios o con una leve mejoría, o sea que hubo una diferencia significativa a favor del hierro con respecto a la mejoría de cómo se percibía el paciente, su mejoría clínica. Con respecto a la clase funcional también estuvo a favor de los que recibieron el hierro. Con respecto a la clase funcional, hay un porcentaje mayor en la clase funcional 2 y en clase funcional 1, y la mayoría de los pacientes que recibieron placebo permanecieron en clase funcional 3. O sea que también con respecto a clase funcional, a la semana 24 también hubo una mejoría en el grupo de pacientes que recibió el hierro. En la prueba de caminata de 6 minutos también una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes intervenidos, caminaron más que los pacientes que no recibieron el hierro. Y cuando se revisan las escalas de calidad de vida, también hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes que recibieron el hierro en las diferentes escalas que se evaluaron. En esta también, la escala de Kansas también. Entonces, digamos que en conclusión, en el estudio FAIR-HF, los pacientes que recibieron carbohidrato maltosa mejoraron su capacidad funcional, los scores de calidad de vida y la prueba de caminata de 6 minutos, y también fue seguro la administración del medicamento hasta la semana 26. El otro estudio también importante es el CONFIR-HF, también se valoró entonces la administración de carboximaltosa, pero este fue un tiempo mayor que el tiempo previo, aquí fue 52 semanas, y fue un sistema muy parecido también, pacientes con clase funcional 2 y 3 y presión de eyección por debajo del 45%, en este sí adicionaron péptidos natriuréticos elevados, la definición de déficit de hierro que ya conocemos, y la hemoglobina tolerando hasta niveles de 15 gramos por decilitro, y también pues, se siguió un esquema muy parecido con respecto a la administración. Y se comprobó también con placebo. Estos fueron los resultados. La prueba de caminata de 6 minutos, lo que está en rojo fueron los pacientes intervenidos con hierro, lo de azul los pacientes con placebo, y se observó entonces que hasta la semana 52, al valorar la prueba de caminata de 6 minutos, estos pacientes pues también caminaron mucho más que los pacientes que no recibieron la terapia, y fue una diferencia estéticamente significativa. Al evaluar también la parte de fatiga, los pacientes que recibieron el hierro tuvieron menos sensación de fatiga al compararlos con los pacientes que recibieron placebo. A mirar las escalas de calidad de vida también hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes que recibieron el hierro. Y esto es algo llamativo también, una disminución digamos que del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, a favor una disminución casi del 61% en los pacientes que recibieron el hierro versus los pacientes que recibieron el placebo, lo cual pues es otro punto importante a tener en cuenta, porque ya no solamente es calidad de vida, caminata de 6 minutos, sino que también pueden disminuir los reingresos por hospitalizados por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, que es uno de los puntos más importantes en nuestros pacientes. Tenemos dos modalidades de hierro parenteral, el hierro sacarosa y el hierro carboximaltosa. El sacarosa es un complejo hidróxido de hierro asociado a un carbohidrato moderadamente estable, no es fagocitado por las células del parénquima hepático, mejorando su perfil de seguridad, se distribuye rápidamente unido a proteínas plasmáticas, pero el gran inconveniente es un método de administración, digamos que se requiere generalmente infusiones durante 2 a 4 horas, mientras que el hierro carboximaltosa, como vamos a observar, su administración es más corta, puede hacerse en 10 minutos. Se distribuye rápidamente hacia la médula ósea, es depositado en el hígado, el vaso y el sistema fagocítico, tiene un mejor perfil de seguridad, se permite administrar dosis mayores de hierro con menor tiempo de infusión, como les mencionaba, son alrededor de 10 minutos, y la tasa de eventos adversos generalmente es baja. Esta es entonces las opciones de tratamiento que tenemos un paciente con déficit de hierro, si vamos a utilizar sacarosa, entonces vamos a utilizar una represión entre desde 200 miligramos por semana,
generalmente se da durante 4 semanas, 4 a 6 semanas, y medimos nuevamente el perfil metabólico del hierro. Si aún persiste el déficit de hierro, pues entonces se debe hacer el cálculo con la fórmula de Gamsoni para saber el déficit que tenemos aún de déficit de hierro, y se mantiene generalmente una dosis de mantenimiento de 200 miligramos mes si la ferritina y la saturación transferrina muestran aún déficit de hierro. Si utilizamos entonces carbocimaltosa, apoyados en el estudio CONFIR-HF, lo mismo, entonces se hace la represión entonces con 200 miligramos cada semana hasta lograr la represión del déficit de hierro, y se puede mantener entonces con 500 miligramos cada 3 meses si la ferritina, saturación transferrina muestra déficit de hierro. Entonces, lo que ya les mencioné entonces, es preferible entonces utilizar carbocimaltosa porque digamos que su vía de administración es mejor tolerado. Esta es recomendación 2A a nivel de evidencia B, sacarosa tiene una recomendación 2A a nivel de evidencia C. Con respecto a los pacientes con fracción de eyección conservada, no hay una evidencia que justifique la administración de hierro parenteral en este grupo de pacientes, y la utilización de eritropoyetina no cuenta con evidencia clara, salvo en los pacientes que coexisten con insuficiencia renal. Como conclusiones, tenemos que, de acuerdo a estos estudios y a la recomendación de la guía, estamos asistiendo a un cambio de paradigma clínico en la insuficiencia cardíaca. Digamos que antes le damos mayor importancia a la anemia y no tanto al déficit de hierro, pero ahorita sabemos que hay que corregir el déficit de hierro, que está directamente relacionado con mortalidad con los pacientes de insuficiencia cardíaca. Se comporta como una comorbilidad más, y es posible que juegue un papel importante en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. El diagnóstico del déficit de hierro y su abordaje clínico se ha consolidado como un factor clave en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La monitorización de la cinética de hierro mediante la determinación de ferritina y la saturación de transferrina se debe realizar tras el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en los episodios de descompensación, como les mencionaba, y de forma anual para la detección precoz del déficit de hierro. El tratamiento de este déficit en los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática y fracción de eyección reducida debe realizarse lo más precozmente posible con el objetivo de mejorar la calidad de vida y evitar reingresos hospitalarios. Los diferentes esquemas de tratamiento existentes se han de adaptar al perfil clínico de cada paciente, la necesidad de corrección rápida y el ámbito de asistencia, ya sea en el hospital o en régimen ambulatorio. Y el hierro carbocimaltosa podría ser el tratamiento de lesión por su seguridad, eficacia y fácil administración. Muchas gracias.